El objetivo de esta cápsula va a ser comentarles 10 recomendaciones generales para el uso de inmunosupresores en el tratamiento de enfermedades cutáneas. Esto lo vamos a ir desarrollando de forma de 10 recomendaciones. Vamos a ir de modo general repasando algunos conceptos bien claves sobre los mecanismos de acción de estos fármacos inmunosupresores, de los cuales se pueden inferir varias de las propiedades terapéuticas y también de los efectos adversos de los mismos. Eh, Vamos a revisar obviamente los riesgos asociados al uso de estos fármacos. Dos puntos bien importantes en las enfermedades de piel que vamos a conversar va a ser cómo balanceamos un poco la real gravedad de la enfermedad de la piel versus el posible riesgo de los fármacos a utilizar. Y también un punto bien importante que hay que tener presente es la diferencia que existe entre la actividad de la enfermedad y la secuela. Vamos a revisar algunos puntos que yo considero relevantes respecto a cómo seleccionamos los medicamentos según las latencias de acción de los fármacos, cómo combinamos los fármacos inmunosupresores en ciertas patologías, así como también cómo personalizamos el tratamiento, tanto en términos de dosificación, combinación de fármacos, y también como en términos de personalización de los esquemas de seguimiento de laboratorio para detección de daño parenquimatoso. ¿Cómo evitamos infección y neoplasia oportunistas en estos pacientes tratados con inmunosupresores? ¿Cómo hacemos para evitar dentro de lo posible los posibles daños parenquimatosos? ¿Y cómo evitamos o instruimos a nuestros pacientes sobre las potenciales complicaciones reproductivas de estos medicamentos? Entonces, el primer punto que vamos a pasar a revisar va a ser una revisión somera, pero de los puntos que yo considero importantes que todo dermatólogo tiene que tener claro respecto al mecanismo de acción de los medicamentos, que nos va a permitir inferir tanto sus efectos benéficos como también los efectos potencialmente tóxicos. De modo general, los medicamentos inmunosupresores los hemos conocido y los clasificamos entre grupos, que son el primero de los inmunosupresores que conocemos como tradicionales, donde están los medicamentos más antiguos, que seguimos usando de forma muy masiva, como el metotrexato, acetropina, micofenolato, etc. Están los fármacos biológicos de relativa juventud, digamos, en el arsenal terapéutico que tenemos. Y están las moléculas pequeñas. Importante tener presente que gran parte de estos fármacos inmunosupresores en la especialidad nuestra, salvo para condiciones como la condiciones muy masivas, ¿cierto? Como la dermatitis atópica, la psoriasis, entre otras, están fuera de ficha técnica. Esto quiere decir de que no hay ensayos clínicos randomizados que avalen su uso en ciertas condiciones que son o muy poco frecuentes, que habitualmente son muy poco frecuentes, en lo cual nosotros utilizamos estos fármacos muchas veces basados solamente en la experiencia de algunas series de casos, muchas veces retrospectivas, o incluso en gran parte de los cuadros dermatológicos que son de baja ocurrencia, lo usamos mediante inferencia fisiopatológica del mecanismo de acción de los medicamentos y la fisiopatología de la enfermedad. Entonces esto es bien importante porque esto hay que transmitírselo a los pacientes. Hasta qué punto nosotros tenemos certeza y podemos estar relativamente claros de que existe evidencia científica detrás del efecto benéfico de estos fármacos, sobre todo considerando los riesgos asociados. Y un punto muy importante tener presente con estos medicamentos es que van a producir respuestas, van a reducir las respuestas proinflamatorias patológicas, pero también las benéficas. Entonces de aquí van a surgir los riesgos, los efectos adversos potencialmente más graves, que son las infecciones y las neoplasias oportunistas. Entonces, eh, a nivel de corticoides, algunos puntos muy importantes que hay que tener presente es que los corticoides, en muchos de los casos, los fármacos que usamos son prodrogas, o sea, requieren una hidroxilación a nivel hepático, una 11 hidroxilación a nivel hepático que hace que esta prodroga sea activa. En particular en los corticoides, las moléculas corticoidales que son prodrogas son la prednisona y el cortisol, que requieren una hidroxilación para transformarse en cortisona en el caso de cortisol y en prednisolona en caso de la prednisona. Esto no es así en drogas que no son prodrogas, como por ejemplo la metilprednisolona, y son importantes tenerlo presente cuando tratamos pacientes con insuficiencia hepática, porque esta 11 hidroxilación se hace a nivel hepático. Entonces, teniendo presente que estos fármacos muchas veces son prodrogas, hay que recordar de que
son moléculas lipídicas que difunden a nivel intracitoplasmático por difusión pasiva, donde tienen una unión, un receptor citoplasmático que una vez que se une el corticoide al receptor citoplasmático se trasloca a nivel nuclear y aquí van a tener efectos directos e indirectos a nivel de los elementos respondedores de corticoides y también sobre otros factores de transcripción a nivel intranuclear que finalmente en la balanza van a gatillar respuestas antiinflamatorias y cancelar o reducir respuestas proinflamatorias. El efecto de los corticoides, así también como ocurre con la ciclosporina, es un efecto principalmente de mayor magnitud a nivel del linfocito T, que es sobre el linfocito B. Por esta razón, son medicamentos que uno sabe que van a tener un efecto, un mecanismo de acción más profundo y también en algunos casos también más precoz en patologías mediadas por inmunidad celular por sobre patologías mediadas por la producción de anticuerpos. Y a nivel del linfocito T, el impacto es mucho mayor sobre el linfocito T efector que sobre el linfocito T regulador, lo que en la balanza nuevamente va a gatillar respuestas más antiinflamatorias que proinflamatorias. Entonces acá visualizamos un pequeño esquema de cómo es en general el mecanismo de acción de los corticoides. El corticoide viaja a nivel plasmático unido a una proteína transportadora que es la transcortina, pero también se une a albúmina, que hay que tenerlo presente en pacientes con hipoalbuminemia donde la droga libre va a aumentar, ¿cierto? Con también aumentando los potenciales efectos adversos del fármaco. Una vez que toma contacto con las membranas lipídicas, el corticoide se separa de su proteína transportadora, tiene una difusión intracelular y se une con con el receptor citoplasmático de corticoides. Y este complejo, junto con otras proteínas chaperonas, las proteínas del chocalórico, y alguna ciclofilina, otras proteínas en el fondo, pero básicamente el concepto de que este complejo receptor corticoide pasa a nivel intracelular y a nivel intracelular se va a unir algunos elementos a nivel genético con elementos que se llaman elementos respondedores a corticoides, produciendo inmunosupresión de forma directa o activación de mecanismos. De modo directo van a producir una transactivación de vías antiinflamatorias y una transrepresión de las vías proinflamatorias, pero también tienen un nivel, este complejo receptor corticoide tiene interacción con otros factores de transcripción a nivel nuclear, también generando respuestas de transactivación y represión, que finalmente van a gatillar las respuestas antiinflamatorias deseables para el tratamiento de los pacientes. Con respecto al metotrexato, considero importante que deben tener presente y claro y muy aprendido que el metotrexato pasa a nivel desde el plasma a nivel intracelular, utilizando los mismos factores, o sea, los mismos transportadores que utilizan el ácido fólico, los folatos, el ácido fólico, digamos. Entonces, el metotrexato compite por los folatos a nivel de membrana para el paso intracitoplasmático. De aquí la racionalidad de medicar con metotrexato, perdón, aquí viene la racionalidad de darle indicación a los pacientes de tomar el ácido fólico, ¿cierto? El día en que no se toma metotrexato, en parte para poder disminuir este efecto de competición por el paso intracelular. Otro punto importante que tenemos que acordarnos del metotrexato es que va a producir un bloqueo tanto directo e indirecto en la síntesis de bases nitrogenadas, fundamentalmente en la síntesis de purina. Recordar que este bloqueo es a nivel directo e indirecto. El efecto indirecto es lo más conocido por nosotros a través del bloqueo de la dihidrofolato reductasa, pero también existe un bloqueo directo involucrando otras enzimas que están intermediando la síntesis de timina y otras purinas. Este bloqueo de la síntesis de las purinas, recordemos que una de las purinas es la adenosina, como baja la producción de adenina, aumenta la concentración de adenosina de forma extracelular y la adenosina tiene receptores que son extracelulares que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, el efecto del metotrexato es múltiple.
primero a nivel indirecto en la síntesis de bases nitrogenadas, a nivel directo a nivel de la síntesis de las bases nitrogenadas, pero también a través del aumento en la concentración de adenosina. Dos puntos más importantes a recordar respecto al metotrexato es que la molécula de metotrexato en sí misma no es muy efectiva tanto en estos mecanismos directo e indirecto, sino que la forma más efectiva del metotrexato es la forma poliglutamada, que es un efecto lento, que es un mecanismo intracelular, un proceso enzimático intracelular que es lento, del cual deriva la latencia, ¿ya? Y sabemos que estos fármacos, en particular, bueno, casi todos los medicamentos inmunosupresores tradicionales tienen una latencia de acción que es variable, pero que va entre 6 semanas a 12 semanas, y esta latencia está mediada por esta espera que hay que hacer para que el metotrexato empiece a concentrarse intracelularmente de una forma poliglutamada, que hace que sea más efectivo en estos mecanismos de bloqueo que hemos comentado. Y por último, muy importante recordarnos, porque nos va a pasar, si ustedes, o sea, tratamos pacientes con esto, el paciente puede equivocar, o sea, nos ha pasado muchas veces, paciente que malentiende la indicación, que no se toma el medicamento una vez a la semana, sino que se lo toma todos los días, o que se equivoca y se toma 3 o 4 veces la dosis que le corresponde, nos ha tocado varios pacientes hospitalizados por esto. Entonces, acordarse de la existencia de este bypass de la leucovorina, que lo voy a tratar de explicar de una forma esquemática en este mono, para que comprendan por qué usamos esto. Entonces el metotrexato, aquí se ve una competencia, ¿cierto? El metotrexato va a competir con el ácido fólico por los mismos transportadores de membrana. Entonces repito nuevamente que esta es la racionalidad de por qué el metotrexato se tiene que dar en días distintos al día en que se da ácido fólico, para no estar haciéndolos competir. El metotrexato va a tener un efecto directo en la timidilato sintetasa y en estas otras dos enzimas que van a bloquear finalmente la producción de bases nitrogenadas de modo directo. Y el efecto más conocido es este efecto indirecto del metotrexato, que bloquea la dihidrofolato reductasa, que lo que hace es que el ácido fólico en su forma no reducida la pasa a una forma más reducida, agregándole hidrógeno a la molécula, formando el tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato es un factor limitante para la síntesis de purina, y de esta forma el metotrexato inhibe de forma indirecta la síntesis de bases nitrogenadas. La leucovorina es el tetrahidrofolato que, administrado de forma oral o endovenosa, hace el bypass y nos permite hacer lo que se llama el rescate de leucovorina. Entonces, cuando los pacientes se intoxican con metotrexato y empiezan a tener todos los efectos que derivan de aquello, uno puede tratar a estos pacientes administrándole leucovorina, y ahí hay un protocolo y hay un esquema que está bien normado dependiendo de los niveles de metotrexato y las dosis utilizadas, cuánto es la dosis de leucovorina que se utiliza, pero la racionalidad entonces es este bypass, ¿cierto? Que inyectamos o que entregamos de forma oral formas reducidas de folato que se saltan el bloqueo que hace el metotrexato en la dihidrofolato reductasa. ¿Ya? Entonces en este mono tratamos de dejar bien claro el concepto de la competencia a nivel de transporte de membrana, el efecto del rescate de leucovorina, y que el metotrexato tiene esta forma directa e indirecta de inhibir la síntesis de bases nitrogenadas. Y algo que no está detallado en este mono, pero que es importante también conservarlo en la memoria, es que como se van a bloquear la síntesis de adenina, va a haber una mayor concentración de adenosina extracelular, y eso tiene en sí mismo un efecto antiinflamatorio también. Otro de los fármacos que usamos con mucha frecuencia es la zatropina. Recordar que es una prodroga, así como también es una prodroga la prednisona, también la zatropina es una prodroga de la cimercaptopurina, que va a tener también un efecto a nivel del bloqueo de síntesis de purina y también un bloqueo a nivel de la segunda señal de la sinapsis inmunológica. Micofenolato, un medicamento que es bastante preferido por nosotros, porque es un medicamento que efectivamente es más seguro de usar que los otros inmunosupresores, aunque quizás un poco más caro, y que tiene este perfil de seguridad mayor. Lo vamos a explicar ahora. El micofenolato la prodroga es una prodroga también, al igual que la zatropina de la cimercaptopurina. El micofenolato es una prodroga del ácido micofenólico. Y de modo bien interesante, bloquea de forma muy selectiva la síntesis de purinas. No así lo que ocurre con la zatropina y el metotrexato, que bloquea en todas las células. Obviamente el efecto de bloqueo es mayor en aquellas células que se replican con mayor frecuencia, como son las células hematológicas
del cual derivan los efectos benéficos y también los potencialmente tóxicos. El micofenolato no, solamente bloquea la síntesis de purina únicamente en los linfocitos activados, bloqueando una enzima que es la inosina monofosfato deshidrogenasa. Y esto es por dos factores. Primero, porque esta enzima cataliza la síntesis de purina solamente en los linfocitos, y porque aparte el micofenolato solamente se une de modo selectivo a la segunda isoforma de esta enzima que está únicamente en los linfocitos activados. Entonces eso da dos eslabones, dos escaños de mayor selectividad que nos entrega mayor también seguridad en el medicamento. O sea, vamos a bloquear la síntesis de purina únicamente en los linfocitos, con lo cual el potencial inmunosupresor de este fármaco y de los efectos adversos que pueden derivar de su inmunosupresión son mucho más reducidos que con el uso de otros inmunosupresores tradicionales como puede ser la zatropina o como puede ser también la ciclosporina. Pasamos un poco a revisar lo que hace la ciclosporina. Esto es un tema escabroso. Yo solamente estoy poniendo los puntos que yo considero relevantes recordar para indicar estos fármacos. Obviamente hay todo un trasfondo molecular de esto que es interesante conocerlo y que los invito a que lo estudien, pero para efectos de esta presentación me reduciré solamente a lo que yo determiné que creo que es importante. Entonces, la ciclosporina, cuando se produce la interacción entre cuando se produce a nivel de la sinapsis inmunológica la interacción entre el receptor del linfocito T con su complejo CD3 con la molécula de histocompatibilidad de tipo 2, se produce un influjo de calcio por una serie de mecanismos y este influjo de calcio activa la calmodulina, eso activa la calcineurina y la calcineurina desfosforila un factor citoplasmático que pasa al núcleo y activa la producción de interleuquina 2 y del receptor de interleuquina 2. Y lo que básicamente hace la ciclosporina, y también que en el fondo el mecanismo de acción es bastante similar del tacrolimus y el pimecrolimus, es que se unen a estas inmunofilinas, inhibe la calcineurina, lo que va a inhibir la translocación de este factor, que es el NFAT. Y esto va a reducir la transcripción de interleuquina 2, que como recordaremos, a nivel de la activación del linfocito virgen, el factor principal para la explosión, en la proliferación del linfocito y en la activación del linfocito mediante la producción de interleuquina 2 y también mediante la producción de la producción de interleuquina 2 que actúa de modo autocrina sobre el receptor de interleuquina 2 que finalmente va a hacer que el linfocito desactive. Entonces, creo que tengo acá, tengo acá. Entonces, si recordamos un poco, el péptido en molécula de histocompatibilidad tipo 2 va a interactuar con el receptor del linfocito T que está acoplado a una molécula que se llama CD3 y este complejo hace que se activa otra serie de procesos que finalmente van a determinar un influjo de calcio intracelular y este influjo de calcio activa la calmodulina, la que a su vez activa la calcineurina, la que a su vez fosforila a este factor del linfocito T activado, el NFAT, que va a producir un aumento tanto en la síntesis de interleuquina 2 como en el receptor de interleuquina 2 y esto de forma autocrina sigue y activa al linfocito T. ¿Ya? De esto deriva que, nuevamente, la ciclosporina, incluso más que los corticoides, es un medicamento que actúa principalmente a nivel de respuestas inflamatorias mediadas por células, más que para respuestas inflamatorias mediadas por anticuerpos. Por esto que la calcineurina, este tipo de fármaco, la ciclosporina, rara vez la usamos para tratar, por ejemplo, pénfigo u otras enfermedades en que va mediada por anticuerpos. Y bueno, que este mecanismo en el fondo es con algunas cosas distintas, pero básicamente lo mismo lo que hace el tacrolimus, la ciclosporina y el pimecrolimus. Muy, muy, muy someramente, las moléculas pequeñas son es como la introducción más reciente de medicamentos inmunosupresores. Bloquean la traducción de señales a nivel o sea, el receptor de las interleuquinas que están a nivel de membrana deben traducir sus señales a nivel intracelular y este proceso está bloqueado por estos bloqueadores de Janus-quinasa, que son los que median este sistema mediante un mecanismo que se llama JAK-STAT, hacen que la señal del receptor, una vez que se une de forma intracelular a su interleuquina, esa unión debe gatillar una respuesta intracelular. Esa respuesta intracelular se bloquea mediante estos fármacos. Entonces, otra forma de bloquear la acción de ciertas citoquinas. Tenemos los receptores aquí graficados
o representados receptores de distintas interleuquinas con sus ligandos, ¿cierto? Y una vez que se produce la interacción entre el ligando y su receptor, se activa este sistema JAK-STAT. Existen varias proteínas JAK. No voy a entrar en esto, pero básicamente es recordarles de que este es más o menos cómo funcionan, y dependiendo el tipo de tirosina de Janus quinasa que se va a bloquear, va a ser la respuesta que uno espera según con qué receptor de interleuquina se asocia esta proteína. ¿Ya? Existen varios bloqueantes, acordarse solamente que son de administración oral, que son tienen un poder inmunosupresor bastante importante, también tienen bastantes efectos adversos, pero son de introducción más reciente, y en dermatología se están empezando a utilizar en la medida que los pacientes lo pueden costear. Son medicamentos bastante caros que no cuentan con cobertura. Y finalmente los biológicos, que son como de la generación intermedia, ¿cierto? Los inmunosupresores tradicionales son los más antiguos, los más recientes son las moléculas pequeñas, y entre medio están los biológicos, que son conocidos por todo el mundo. No nos vamos a profundizar tampoco en esto, pero recordar solamente que son anticuerpos. Hay dos tipos, digamos, o son anticuerpos monoclonales que bloquean la interleuquina o su receptor, o bien son proteínas de fusión con receptores de interleuquina, y aquí tenemos muchos de los cuales utilizamos día a día en nuestros pacientes, ¿cierto? Los bloqueantes de factores de necrosis tumoral, los anti-interleuquina 17, los del grupo que bloquea la interleuquina 12-23, los que bloquean solamente la interleuquina 23, los que bloquean la interleuquina 4 y 13, los anti-interleuquina 1 y los anti-CD20, que es el rituximab. Segundo punto que quería repasarles es que debemos conocer los riesgos, obviamente los riesgos asociados al uso de estos fármacos. Eh, los riesgos vienen determinados fundamentalmente por los mecanismos de acción de los mismos, digamos. Los más importantes son las infecciones y los cánceres oportunistas. Infecciones oportunistas, el perfil de infecciones va a variar, y también el perfil de cánceres también varía según el tipo de fármaco, pero a grosso modo, aparte de infecciones, podemos tener cáncer, que son más relevantes y con mayor representación estadística de los linfomas o tumores hematológicos, y los carcinomas espinocelulares cutáneos. Ciertos fármacos tienen ciertas toxicidades parenquimatosas que son distintas según el tipo de fármaco. Cuando hablo de toxicidades parenquimatosas me estoy refiriendo básicamente al daño que se puede producir a nivel hepático, a nivel renal, a nivel hematológico y de otros parenquimas nobles, cardíacos, etcétera, que son propios de cada fármaco según lo que estemos utilizando. Todos estos medicamentos tienen algunos riesgos reproductivos asociados, que pueden ir desde la teratogenicidad en caso de administración durante el embarazo, infertilidad, complicaciones del embarazo. Y hay que tenerlos presentes, y los vamos a conversar al final de la presentación. Ciertos fármacos, no todos, pero ciertos fármacos aumentan el riesgo cardiovascular, sobre todo obviamente los corticoides y los inhibidores de calcineurina, en particular tacrolimus, que hay que tenerlo presente porque, como sabemos, nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias, la misma enfermedad les da un riesgo cardiovascular independiente. Y algunos de los fármacos inmunosupresores generan fenómenos de autoinmunidad, en particular los inhibidores de factor de necrosis tumoral, como es bien conocido por todos. El tercer punto importante, y esto es importante especialmente para nosotros como dermatólogos, es que nosotros tenemos que tener presente que la gran mayoría de nuestras enfermedades, yo me atrevería a decir que, aparte de la necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson y formas muy malignas de pénfigo vulgar, no tenemos enfermedades que tengan una morbimortalidad importante. La morbilidad asociada a las enfermedades cutáneas viene fundamentalmente gatillado en términos de afectación de calidad de vida. Y eso es muy importante tenerlo presente cuando estemos frente a los pacientes, porque muchos de estos pacientes no tienen por qué saber que el hecho de tener el 90% de su piel comprometida por psoriasis, por ejemplo, o estar eritrodérmicos por una dermatitis atópica, no es igualmente riesgoso que lo que ustedes les van a administrar como tratamiento. Entonces, en este sentido, es muy importante hacer este balance con cada paciente. Este es un ejercicio que hay que hacer con cada paciente que uno va a inmunosuprimir, y explicarle de que en muchos escenarios posibles el tratamiento que ustedes le van a administrar puede ser peor que su enfermedad, y aterrizarlo, ¿ya? De modo que el paciente
sea un elemento importante y que finalmente él tome la decisión de tratar su enfermedad. Porque podemos vernos en la situación real de que el paciente pueda tener un efecto adverso importante, incluso potencialmente mortal, de estos tratamientos para una enfermedad que no era potencialmente mortal. ¿Ya? Espero haberme explicado en esto, pero este ejercicio hay que hacerlo con cada paciente. Hay que explicarle y que el paciente tome la decisión de forma informada. Obviamente, ustedes están para ayudar al paciente a mejorarse de su problema, pero el paciente tiene que tomar la decisión sabiendo de que en varios escenarios posibles y en varios multiversos el tratamiento puede resultar peor que lo que le hizo tomar el fármaco. ¿Ya? Entonces eso yo lo considero muy importante, en particular en la dermatología, porque estos fármacos cuando se utilizan en patología hematológica, en patología reumática, o en otras patologías donde hay compromiso de órganos nobles, la decisión es más simple, no te tomas el remedio y prácticamente o vas a quedar inválido o te vas a morir. Dermatología no es así. El paciente podría perfectamente no tratarse y nada malo en términos de morbimortalidad general o de sobrevida le va a pasar, pero el fármaco tiene los mismos riesgos que si tuviera un lupus renal. Otro punto súper importante en dermatología, y aquí nosotros somos bastante afortunados de que nosotros tenemos la piel a la vista. En otras especialidades donde se tratan enfermedades inflamatorias, es complejo el tema de valorar y diferenciar, y esto es un ejercicio que hay que hacer siempre, valorar en cada paciente si ustedes están tratando inflamación o si el paciente ya no está inflamado y lo que tiene son secuelas, y en ese caso no hay ninguna indicación para dejar un tratamiento inmunosupresor. Ejemplos claros de esto, más banales, el acné, por ejemplo, pacientes que obviamente fuera del contexto de la inmunosupresión, pero si ustedes están tratando un acné cicatrizal no le van a dejar isotretinoína, es lo mismo en estos casos. Si ustedes tienen un paciente con una dermatomiositis que consulta porque tiene la piel poiquilodérmica, no tiene debilidad muscular y básicamente ustedes lo están viendo porque está poiquilodérmico, no se les va a ocurrir a ese paciente darle corticoide o algún inmunosupresor, ese paciente hay que tratarle la secuela. Y pasa lo mismo con la morfea, pasa lo mismo con la sarcoidosis. Pasa lo mismo con una serie de otras condiciones inflamatorias. Entonces es muy importante, y aquí es donde nosotros tenemos la ventaja en comparación con otras especialidades que tratan enfermedades inflamatorias, en que nosotros podemos ver la piel. Está ahí mismo, digamos, no hay para qué, no hay para qué tomar un examen, no, es clínico. Y nosotros debemos, pero tenemos que tener presente, o sea, no que un paciente tenga una morfea significa que se tenga que tratar, o que el paciente tenga una sarcoidosis significa que el paciente se tenga que tratar, porque los pacientes pueden estar en su etapa cicatrizal y el tratamiento inmunosupresor no le trae ningún beneficio, solamente le va a traer riesgo. ¿Ya? Como concepto general, nosotros los dermatólogos no tratamos de forma crónica las enfermedades inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias se tratan de forma episódica, existen excepciones. Una excepción importante son los pénfigos, que estos pacientes, los pacientes con pénfigo, en mi opinión, debemos tratarlos de forma permanente y de modo crónico. No me acuerdo en este momento alguna otra indicación de un tratamiento persistente y crónico para prevenir recurrencias. Nosotros como dermatólogos tratamos la patología inflamatoria, le explicamos al paciente que esta enfermedad inflamatoria habitualmente no tiene cura y tratamos los síntomas. Si los síntomas los tratamos durante un tiempo y la enfermedad disminuye, nosotros suspendemos el medicamento inmunosupresor y nos bajamos a un esquema menos riesgoso. Pero no damos tratamientos preventivos para prevenir recurrencias, como pasa en otras enfermedades, nuevamente, donde lo que está afectado son parénquimas nobles, ¿ya? Entonces es un concepto importante para el dermatólogo. Nosotros no tratamos de forma crónica las enfermedades inflamatorias, salvo excepciones. La que única que se me viene a la cabeza en este momento es el pénfigo, ¿ya? El resto de las enfermedades, normalmente cuando me hablo con los becados nuestros, las enfermedades inflamatorias las tratamos durante un año, 6 meses a un año, y vamos viendo. Si la enfermedad va remitiendo, nosotros vamos bajándonos el esquema inmunosupresor hasta eventualmente suspenderlo y lo reinstalamos una vez que la enfermedad se vuelve a reactivar. Ese es más o menos el juego. En los pénfigos no. En los pénfigos sabemos que las recurrencias involucran el uso nuevamente de corticoides en dosis alta, y tratamos de evitar eso. Así que en esos escenarios en particular, nosotros o yo en particular utilizo tratamientos crónicos y no se los suspendo jamás a los pacientes. El quinto punto que les quería hacer mención es cómo seleccionamos la latencia. Esto es bien importante. No todos los fármacos tienen un inicio de acción rápido
Y no todas las enfermedades requieren un inicio de acción rápido tampoco. En la medida que nosotros utilicemos medicamentos que tienen una latencia corta, estamos asociando más riesgo. Si la enfermedad requiere una contención rápida, como puede ser una síndrome de hipersensibilidad por medicamento, una reacción medicamentosa grave, eh, una psoriasis pustular, una psoriasis eritrodérmica, una eritrodermia aguda descompensada, evidentemente buscaremos medicamentos de acción rápida. Pero si estamos tratando a un paciente con una morfea, no vamos a tratarlo con medicamentos de acción rápida, no le vamos a dar un bolo a no ser, no, lo hemos hecho en algunos casos, quizás el ejemplo no fue muy bien seleccionado. Si estamos tratando a un paciente con psoriasis en placa, obviamente no queremos un medicamento de acción rápida, podemos esperar 1 o 2 meses para que el medicamento empiece a hacer efecto. Entonces es importante que esta tablita la tengan presente, se la graben, porque para que sepan seleccionar. Entonces cuando ustedes tengan que tratar pacientes en que tengan que desinflamarlo rápido, de forma aguda e inmediata, lo que hay que usar son biológicos anti-TNF, ¿cierto? Básicamente infliximab, ciclosporina o corticoides, y las inmunoglobulinas, que son los que van a tener un inicio de acción rápido entre horas a días, dependiendo de las dosis y de las vías de administración. Pero son los fármacos que tienen un inicio de acción rápido. Si ustedes lo que necesitan es un medicamento de acción más lenta, porque la enfermedad da tiempo para esperar la latencia, usamos metotrexato, usamos atropina, usamos micofenolato o usamos rituximab. ¿Ya? No vamos a tratar un paciente que requiere un tratamiento rápido con rituximab, ¿cierto? Porque el rituximab tiene un inicio de acción lento. Pasa lo mismo con el metotrexato, pasa lo mismo con la ciclosporina, con la acetropina, perdón. ¿Qué es lo que hacemos entonces habitualmente cuando necesitamos utilizar medicamentos? Tenemos latencias muy largas y las patologías que estamos tratando son muy sintomáticas o producen un detrimento importante en la calidad de vida del paciente. Hacemos combinaciones. Combinamos un medicamento de acción rápida y ahí seleccionamos, y eso va a depender del perfil de la enfermedad que estemos tratando, pero seleccionamos un medicamento de acción rápida, como puede ser, por ejemplo, ciclosporina, y lo combinamos con metotrexato, o lo combinamos con acetropina, y le vamos bajando la acetropina, le vamos bajando la ciclosporina, perdón, en la medida que la acetropina ya llega a su pic de acción, que es más o menos entre la sexta y la 12ª semana. Clínicamente vamos viendo, vamos graduando ese efecto. Ya usamos corticoides, o sea, usamos combinaciones, perdón. El sexto punto es que los tratamientos debemos personalizarlos, y esto es súper importante. O sea, aquí los pacientes, y esto es como súper cliché, pero en verdad no tratamos las enfermedades, tratamos pacientes, y hay que personalizarlo, pero hay ciertas normas básicas que tenemos que seguir, ¿ya? Aquí, en los medicamentos inmunosupresores, nuestros enemigos son los corticoides. O sea, si ustedes tienen un paciente con corticoides por más de 2 meses, están haciendo algo mal ahí. Hay algo que está mal, hay algo que no está bien, digamos. Salvo que estén nuevamente tratando una cuestión que sea muy, muy, muy agresiva, como puede ser un pénfico. Y si un paciente está tomando corticoides como monoterapia más de 2 meses o más de un mes, están mal. Revisen lo que están haciendo, porque eso no está bien hecho. ¿Ya? Nosotros debemos usar ahorradores de corticoides. Un ahorrador de corticoides es cualquier medicamento inmunosupresor, o también algunos inmunomoduladores no inmunosupresores, como puede ser la hidroxicloroquina u otro retinoides, etcétera. No los voy a tocar en esta presentación, pero debemos utilizarlos al inicio. O sea, si estamos tratando una enfermedad morfea, por ejemplo, que está muy inflamada, no se le ocurra darle corticoides, solo corticoides al paciente. Inmediatamente partan con el ahorrador que corresponde a esa enfermedad, que en ese caso es metotrexato o es micofenolato. Pasa lo mismo con un penfigoide. Si están tratando un penfigoide eh, y deciden darle, porque en general los penfigoides se tratan con corticoides tópicos, pero si deciden darle por alguna razón un corticoide, y, y ustedes saben que el corticoide no se lo van a sacar en 4 semanas más, parten inmediatamente con un ahorrador. En este caso el ahorrador, para este ejemplo en particular del penfigoide, va a ser una doxiciclina, puede ser Dapsone, no sé, etcétera, pero se verá en cada enfermedad. El punto es que nunca den corticoides en monoterapia, ¿ya? Y si es que ya le dieron corticoides, por ejemplo, se equivocaron si hicieron un diagnóstico que después cambió, viró el diagnóstico, ustedes le dieron corticoides y resulta que quedaron atrapados, y el paciente ya lleva tomando 4 semanas corticoides, y resulta que la enfermedad no se va a mejorar en 4 semanas, pártale un ahorrador y sáquenle el corticoide a ese paciente. Es más riesgoso darle corticoide a los pacientes que darle un ahorrador, digamos. Es 1000 veces más riesgoso darle prednisona por 3 meses a una persona que darle un infliximab bien dado, ¿ya? Entonces, lo importante es que el paciente no esté con corticoides más allá de lo humanamente, de lo razonable, digamos, ¿ya? Siempre, y en esto son cosas que fallamos, yo fallo mucho en esto, de usar los medicamentos tópicos. Es importante eso.
es importante optimizar las terapias tópicas de modo nuevamente de ahorrarnos las dosis de corticoides primero y de los otros inmunosupresores. Entonces, si es que utilizamos bien y optimizamos bien el manejo con los tópicos y la fototerapia, que son las dos cosas de las cuales nos podemos ayudar y combinarlas con los medicamentos inmunosupresores, podemos reducir las dosis o podemos reducir la frecuencia de administración de medicamentos inmunosupresores tipo biológicos, por ejemplo, y los fármacos los podemos ir arrastrando un poco. Si estamos usando, no sé, golimumab y lo estamos administrando cada 2 meses, podemos empezar a usarlo cada 3 meses si es que le estamos haciendo fototerapia y el paciente hace un buen uso de los medicamentos tópicos. No hay que olvidarse de los medicamentos tópicos, no hay que olvidarse de la fototerapia y no hay que olvidarse de las medidas generales, ¿ya? Porque todas estas medidas nos van a permitir reducir la dosis de inmunosupresor. Y dependiendo del paciente, la patología que tratan, las comorbilidades del paciente, hay que elegir un esquema de estudio basal y de seguimiento de este paciente. No hay recetas de cocina, como que es típico que los becados me preguntan, oye, ¿cómo lo hacemos para seguir un paciente con metotrexato? Va a depender, pues si estoy tratando un paciente metotrexato que tiene 30 años, sano y no toma otros medicamentos, es muy distinto que supervisar un paciente con metotrexato que tiene 80 años, que tiene una creatinina al límite y que tiene una, no sé, tiene una cardiopatía. Hay que adaptarlo a cada paciente. Hay que adaptarlo a cada paciente, al nivel educativo de cada paciente, a cuánto comprende la enfermedad, a cuánto comprende el medicamento y a cuáles son las comorbilidades asociadas. No hay una regla, no es como tómale cada 2 semanas, no, uno le toma los exámenes a los pacientes dependiendo cómo se comporta cada paciente. Ahora, hay ciertas cosas más o menos que uno hace que obviamente basalmente se hace una valoración tanto de los parénquimas como de los riesgos de infección, como vamos a ver un poquito más adelante, la inmunización, etcétera. Y luego, más o menos, uno parte con un inmunosupresor y le controla ciertos exámenes más o menos cada 2 semanas el primer mes, y después ya se los vaya espaciando cada un mes, cada 3 meses, y ya después se los va reviendo cada 6 meses, si es que el paciente lo vaya a tener tomando, tiene un pénfigo y lo vaya a dejar inmunosuprimido por mucho tiempo. Como les decía anteriormente, para el resto de las condiciones hay que tratar de ir rotando. Digamos, si están tratando una atopía, trátenlo con ciclosporina algunos meses, pero traten de pasarse a otra cosa de que puedan ir ahorrando inmunosupresión y no sometan a ese paciente a un riesgo innecesario, si igual la atopía no se le va a mejorar nunca. 7. El séptimo es, y aquí ya nos pasamos a los riesgos, ¿cierto? Tanto de infecciones como de neoplasia oportunista. Las infecciones son importantes. Hay medicamentos que tienen mayor riesgo de causar infecciones que otros medicamentos, evidentemente, pero hay ciertas normas que son comunes a todos. Es importante tener presente que las infecciones en pacientes que están en tratamiento inmunosupresor se deben tanto a la misma enfermedad. En dermatología no se da tanto esto porque son enfermedades que no van a generar tanta respuesta inflamatoria sistémica, o sea, no son pacientes que en general eleven PCR, tengan leucocitosis, como se ve en enfermedades inflamatorias de parénquimas más nobles, como las enfermedades reumáticas. Entonces son pacientes que la misma disfunción inmunológica no les va a generar tanta inmunosupresión, pero el mismo tratamiento inmunosupresor genera inmunosupresión. Por eso que nosotros tenemos la fortuna de que nuestros pacientes no se infectan tanto, como se infectan los pacientes que se están tratando por artritis reumatoide, lupus, etcétera, y usan los mismos fármacos que les dejamos nosotros, pero nosotros tenemos una enfermedad que no nos va a inmunosuprimir de base. Solamente el paciente se ve afectado por el tratamiento inmunosupresor que nosotros iatrogénicamente le estamos administrando. ¿Ya? Existen 3 pilares fundamentales para evitar infección en un paciente inmunosuprimido que debemos hacerlos en todos los pacientes que vayamos a inmunosuprimir. Tenemos que revisar y actualizar el calendario de vacunaciones. Tenemos que detectar infecciones latentes que se puedan manifestar producto de la inmunosupresión que nosotros vamos a administrar, y en ciertos escenarios debemos utilizar profilaxis antibiótica, ¿ya? Con respecto a las inmunizaciones, tenemos un piso mínimo. O sea, todo paciente que parte un tratamiento inmunosupresor debe tener actualizado su calendario para neumococo, para influenza, para COVID, para varicela zoster, y aquí con un asterisco porque la vacuna varicela zoster que tenemos todavía disponible, la única que tenemos disponible en Chile, es una vacuna viva que no se puede administrar cuando el paciente ya está inmunosuprimido. Pero si ustedes están tratando un paciente psoriático que saben que lo van a inmunosuprimir o que en algún momento va a requerir, pónganle la vacuna del herpes zóster antes de que le den el tratamiento inmunosupresor. Si ya se lo partieron, no se la pongan porque está contraindicado. Y debe tener como mínimo también una actualización del toxoide difterico tetánico en los últimos 10 años. Este es el DESDE, ¿ya? Entonces ustedes van a tratar un paciente con inmunosupresor, ¿cómo está la inmunización para el neumococo? ¿Cómo está la vacunación para influenza? Estamos con las dosis que corresponden para el COVID.
tiene varicela zoster actualizado, si es que el paciente ya se está inmunosuprimiendo o si es que la inmunosupresión es perentoria, porque no pueden esperar un mes para partirle el efecto de la vacuna varicela. Bueno, ese paciente no se vacuna para varicela, nomás se parte el tratamiento inmunosupresor y se le explica al paciente que tiene que estar atento a los síntomas. Y el toxoide difterico tetánico tiene que estar actualizado en los últimos 10 años. ¿Cómo revisamos el historial de vacunaciones? Por historia, ¿cierto? El viejo truco de la historia clínica. Ahí no tenemos serología, nosotros para confirmar que el paciente esté o no esté, podemos revisar los calendarios de vacunas, los vacunatorios también tienen información en línea y los pacientes, bueno, el paciente tiene que ser educado y saber qué vacuna se ha puesto. Por clínica podemos saber si se ha vacunado para la influenza, para el neumococo, para el toxoide difterico tetánico, para el virus papiloma y la vacuna del herpes zóster. Aquí no podemos pedir serología. O no se pueden pedir para algunos casos, pero son para estudio inmunológico. No, en general no se cuenta con esto y no se los pedimos a los pacientes. Nosotros vemos los calendarios de vacunación, pedimos que vayan a los vacunatorios a buscar su informe y le preguntamos si se ha vacunado o no se ha vacunado. Y dependiendo del tipo de inmunosupresor, pedimos serología IgG para virus hepatitis A, para saber si el paciente está inmunizado y si no está inmunizado, inmunizarlo. Pedimos serología para el antígeno, el antígeno de superficie, el antiantígeno de superficie de virus hepatitis B, el antígeno de superficie de virus hepatitis B y el anticore total de hepatitis B para determinar el estado inmunitario respecto a la hepatitis B. Y también podríamos eventualmente, no lo hacemos muy frecuentemente, pero podríamos o debiésemos en algunos escenarios, sobre todo en personas muy añosas, ver si tiene IgG positivo para varicela, sarampión, rubiola y parotiditis, de no ser así, actualizar ese calendario si es que el escenario clínico lo permite. Entonces, la vacuna influenza es anual, ¿cierto? Está contraindicado en pacientes que sean alérgicos al huevo y en pacientes que hayan tenido Guillain-Barré. Y existen varias dosis, existen varias presentaciones en distintas, como sabemos, se va actualizando año a año según las cepas del hemisferio norte. Tenemos que hacerlo durante la vacunación, la campaña de vacunación ministerial. Si es que accede a la campaña ministerial, se vacuna ahí, si no, tiene que pagar su vacuna en alguna farmacia, pero tiene que tener su vacuna anual. El neumococo, las vacunas que tenemos disponibles en Chile, son la Prevenar 13 y la Neumo 23. Lo ideal es poner la Prevenar 13, que es una vacuna conjugada que da mayores niveles de inmunidad. Se aplica la Prevenar 13 y 2 meses después se da la Neumo 23. Si por alguna razón el paciente recibe la Neumo 23 primero, esperaremos un año y después le daremos la Prevenar 13, pero el paciente debiese tener ambas vacunas puestas para lograr buenos niveles de protección contra el neumococo. Y la Prevenar 13 se pone solamente una vez en la vida, la Neumo 23 se reaplica cada 5 años si es que el paciente sigue con inmunosupresión. ¿Ya? El toxoide difterico tetánico en Chile se administra con cada embarazo y cada 10 años. Nosotros como médicos tratantes de pacientes que tenemos en bajo tratamiento inmunosupresor, tenemos que tener certeza de que el paciente ha recibido su recuerdo de toxoide difterico tetánico cada 10 años. ¿Ya? Los esquemas son variables. Si es que el paciente no cuenta con esquema previo, hay que darle un esquema completo, que son de 3 dosis, con un refuerzo cada 10 años. Y si el paciente tiene un esquema de 3 dosis previa, que es la mayoría de los pacientes, de las personas en Chile, solamente se le va dando su dosificación cada 10 años de recuerdo. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, vacuna influenza, vacuna neumococo, vacuna COVID, herpes zóster, ojalá que se pueda, y el toxoide difterico tetánico. El toxoide difterico tetánico se hace cada 10 años, la vacuna de la influenza se hace de forma anual, la vacuna del neumococo va a depender si ponen la Prevenar 13 o la Neumo 23 primero, se ponen las dos, y la Neumo 23 se va reaplicando cada 5 años en la medida que la inmunosupresión se mantenga. Los esquemas de vacunación para vacunas vivas es la vacuna de varicela y vacuna trifírica. Estas vacunas yo nunca las he mandado a poner porque rara vez me encuentro con pacientes o sea, como que lleguen virgen. Habitualmente veo pacientes que ya vienen derivados por inmunosupresión y muchas veces ya vienen usando algo, entonces estos pacientes no se pueden poner vacunas vivas, así que no la usamos. Pero en caso de que aquí les dejo el esquema cómo se utiliza. También, y si la indicamos, son las vacunas de hepatitis A y hepatitis B. La vacuna de hepatitis A hay varias presentaciones en Chile. Está Habrix, el Avaxim y el Bacta, y se pone desde los 16 años, 2 dosis separados por 6 meses. La vacuna de la hepatitis B, que es la que está disponible en Chile, el Engerix B y el Everbiovac, se pone también de los 16 años en un esquema de 3 dosis de 0,1 al mes 0, al mes 1 y al mes 6. Y existe la Twinrix, que es la que habitualmente indicamos, que es la que se pone de fondo, se pone 3 dosis y entrega niveles protectivos para hepatitis A y hepatitis B.
En pacientes inmunosuprimidos hay que chequear niveles de anticuerpos anti-antígeno de superficie B y hay que esté por sobre las 10 unidades para considerar niveles protectores. Si el paciente no alcanza niveles protectores, es mejor volver a dar una siguiente dosis. Virus papiloma la indicamos, sobre todo en pacientes que tienen mayor exposición a infecciones de virus papiloma, como el grupo de hombres que mantienen relaciones con hombres. La que existe es la Gardasil 9, que se, bueno, como ustedes saben, 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Como les comentaba, la vacuna herpes zóster se aplica o tiene indicación de administrarse desde los 50 años. En Chile existe la Zostavax, que es una vacuna viva, que no se puede poner ni durante el tratamiento inmunosupresor, ni antes de un mes de iniciarlo. Que es lo que tenemos en Estados Unidos, todavía no está disponible en Chile hasta donde entiendo. Está la Shingrix, que es una vacuna recombinante, y que son 2 dosis, y esa sí se puede administrar mientras esté en curso la inmunosupresión, porque no es una vacuna viva. Y antimófilo y antimeningococo, en verdad nosotros no la usamos mucho porque no tenemos patologías nuestras que produzcan hiposplenismo, salvo que tengan un paciente que por alguna razón le hicieron una esplenectomía, pero en general nosotros no lo tenemos. Sí son los lúpicos, por ejemplo, que hace un hiposplenismo funcional y existen otras condiciones que generan el mismo fenómeno, pero nosotros no lo ponemos, pero ahí está el esquema, digamos, si alguna vez en la necesidad de usarlo. Entonces, la recomendación del momento para la vacuna, obviamente es mejor vacunar antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, lo cual muchas veces no es factible, digamos, muchas veces a nosotros nos toca ver el paciente hospitalizado que está ahí para tratamiento, digamos, y no le vamos a decir vacúnate y vuelve en un mes más. Entonces hacemos todo en conjunto, pero lo ideal es que el paciente se vacune antes porque hace mejor seroconversión y porque se pueden poner las vacunas vivas que el paciente pueda llegar a requerir, ¿ya? Idealmente habría que decir al paciente que espere 2 semanas antes de partir el tratamiento inmunosupresor. Si están tratando un paciente psoriático con metotrexato, tú le dices ponte las vacunas y parte con el tratamiento en 2 semanas mejor y espérate que las vacunas hagan su efecto. Si estás tratando un paciente hospitalizado por una enfermedad ampullar, una eritrodermia, no te puedes dar ese lujo. Muy importante, no se pueden usar vacunas vivas, ¿cierto? Lo sabemos, durante el tratamiento inmunosupresor ni antes de un mes antes de iniciarlo. Se pueden utilizar vacunas vivas después de suspendido el tratamiento inmunosupresor, pero eso va a depender de la vida media del fármaco que estaban utilizando, ¿ya? Entonces hay que revisar las recomendaciones para cada fármaco si es que van a usar una vacuna viva. Las vacunas inactivadas son las vacunas neumococo, la vacuna de la influenza, del piso básico que les comentaba, la vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo, el toxoide diftérico tetánico, la vacuna del COVID, son vacunas inactivadas, se pueden utilizar en todo momento. Obviamente es mejor si se hace antes de partir el tratamiento inmunosupresor para poder obtener mejor seroconversiones. Lo ideal, existen casos en la literatura reumatológica, no en la nuestra, en que pacientes que tengan una actividad de enfermedad muy alta y los vacunan, aumentan la actividad de la enfermedad, entonces lo ideal es, y también porque a mayor actividad hay mayor disfunción inmunológica y es más difícil que logren niveles de seroconversión que sean útiles. En dermatología, de nuevo, nosotros tenemos muchas cosas afortunadas en comparación con otras especialidades, esta otra, que nosotros en verdad no nos afecta mucho porque la piel no produce una respuesta sistémica muy importante, así que la ponemos cuando sea, pero esto se saca de literatura no dermatológica y con el nivel de inmunosupresión que sea más bajo. Sí, esto es muy importante. O sea, hay que tratar de, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente psoriático, un atópico que está con azatropina, por ejemplo, y que le quieren poner la vacuna del COVID, entonces, y si el paciente está tranquilo y estable, bájenle las dosis durante ese tiempo. Pues si está tomando metotrexato 20 a la semana, por ejemplo, bájenselo a 10. Pues, que tome 10 durante los siguientes meses mientras se vacuna y después le suben la dosis una vez que ya haya hecho su seroconversión. Hay cierta evidencia de que eso sirve. ¿Ya? Y en el rituximab, que tiene una vida media biológica muy alta, eh, lo ideal es poner 3 meses la vacuna, 3 meses después de la última infusión de rituximab y al menos 2 semanas antes de la siguiente. Eso muchas veces no se puede hacer, pero esa es la recomendación. Eso es con respecto a las inmunizaciones. El otro punto que dijimos de los tres pilares de las infecciones es la detección de infecciones latentes. Ya acá es muy importante la detección de tuberculosis. La detección de tuberculosis es un proceso de 3 pasos. Son 3 pasos para detectar tuberculosis latente. Uno es un IGRA, ¿cierto? Que es un ensayo de liberación de interferón gamma, que puede ser cuantiferón TB o el ELISpot o el TESpot, etcétera. Son en el fondo lo que hacen es una medición de la liberación de interferón gamma y una radiografía de tórax.
pilares de la detección de tuberculosis latente, aquí me los quiero enredar, es el IGRA, más una radiografía de tórax, más recabar clínicamente si hay historia de exposición a casos de tuberculosis activa. Según esos 3 puntos es la conducta que uno debe tomar. Entonces, si es que el IGRA es positivo, bueno, hay que derivar a este paciente al infectólogo, hay que descartar que primero que no tenga una tuberculosis activa y si no tiene una tuberculosis activa se trata de la tuberculosis latente. Si el paciente tiene un alto riesgo de tuberculosis y el IGRA es negativo o indeterminado, hay que repetirlo. Si es que al repetir el tratamiento el IGRA sigue siendo negativo o indeterminado, aún así hay que tratarlo. Si es que el paciente tiene secuelas apicales, la radiografía de tórax que sugieran una tuberculosis antigua, o que el paciente haya tenido un riesgo alto por exposición, o sea, si tuvo un caso intradomiciliario de tuberculosis, si es que el IGRA está indeterminado o negativo, es una indicación de tratarlo también, ¿ya? Entonces ahí asesórense con un infectólogo que los puede ayudar a tomar esa decisión. Los tratamientos de tuberculosis latente son de administración regulada y no están exentos de efectos adversos, así que si es que les queda, pero ustedes tengan presente esos 3 puntos, o sea, si el paciente aún con un IGRA está negativo, tiene una radiografía media rara o tiene una exposición directa con un caso activo, derívelo al infectólogo, manden esos antecedentes y que el especialista tome la decisión de si se tiene que tratar o no. Es mejor sobretratar a un paciente con una tuberculosis latente que se vaya a mandar una tuberculosis diseminada por un infliximab, por ejemplo. ¿Ya? Y una cosa importante, que los IGRAs no son muy confiables en condiciones de inmunosupresión ya establecidas. O sea, si ustedes están dándole corticoide y le toman un cuantiferón y le sale indeterminado, mándenlo al infectólogo, porque ese paciente ese IGRA no es muy confiable porque el paciente ya está con sus defensas bajas y en los ensayos de liberación de interferón gamma requieren de que el paciente pueda montar la respuesta inmunológica para poder liberar el interferón. Si ya está con corticoide puede estar falsamente negativo o normal ese examen. ¿Ya? Entonces los 3 puntos son solicitar el IGRA, solicitar la radiografía de tórax y tomar una buena historia clínica. Bueno, sabemos, hay que descartar tuberculosis, hay que descartar el virus hepatitis B y virus hepatitis C. Para descartar virus hepatitis, bueno, para descartar VIH pedimos, ¿cierto? El ELISA de 4ª generación. Para descartar virus hepatitis B y virus hepatitis C pedimos el antígeno de superficie de virus hepatitis B, pedimos anticore total y el antígeno de superficie del virus hepatitis B, ¿ya? Solamente en caso de que el paciente tenga historia de vacunación para virus hepatitis B, puede estar positivo el antígeno de superficie de virus hepatitis B. El core no se pone positivo en caso de vacunación. Si el paciente tiene core positivo, ese paciente tuvo una infección que se puede activar con el tratamiento. A ese paciente hay que derivarlo al especialista para que nos dé el pase para el tratamiento. ¿Ya? Y la hepatitis C se descarta también mediante test serológico y se confirma mediante una PCR. Hay que pedir serologías de sífilis, ¿cierto? No somos dermatólogos, digamos, así que sífilis la pedimos siempre. Y Trypanosoma cruzi también es importante tomarlo. Hay pacientes que son portadores de Trypanosoma cruzi y que requieren un tratamiento profiláctico para prevenir reactivaciones. En población de riesgo, que son poblaciones tropicales, o sí, en Chile es raro, ¿no? Por suerte no tenemos estrongiloidiasis, pero sí en población de riesgo extranjera. En esos pacientes hay 2 formas de tamizarlo. Una es mediante un test de deposición, que son 7 muestras, o mediante un ELISA, que se pide en el Instituto de Salud Pública. Cuando hemos tratado a algunos pacientes extranjeros, lo hemos pedido. Ahora, si les queda la duda, lo pueden tratar también. El tratamiento es sencillo, es con ivermectina. Tampoco es muy complejo. Este era el segundo punto, que era la detección de infecciones latentes. El primero, las inmunizaciones, y el último punto son las profilaxias antibióticas. Las profilaxias antibióticas son básicamente la profilaxis para neumocitis carini que se indica en pacientes que están bajo tratamiento corticoidal. ¿En qué paciente se utiliza? En todo aquel paciente que va a utilizar prednisona en dosis mayores a 20 miligramos por día durante más de un mes. ¿Ya? ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos trimestoprim sulfametoxazol en su dosis fuerte 3 veces por semana hasta que el paciente esté con una dosis por debajo de los 15 o los 10 miligramos diarios de prednisona. El trimestoprim sulfametoxazol interactúa con el metotrexato produciendo toxicidad hematológica. ¿Ya? No se pueden combinar cuando ustedes utilizan trimetrofil sulfametoxazol en dosis de tratamiento. Recordemos, las dosis de tratamiento son 1 o 2 pastillas cada 12 horas. Cuando se utiliza en dosis de profilaxis, sí podemos combinarlo. O sea, si tenemos un paciente que está con metotrexato, prednisona,
hay que darle trimestoprim sulfamethoxazol, no hay que tenerle miedo al efecto adverso. Distinto del caso que vayan a tratar una infección de partes blandas con trimestoprim sulfamethoxazol, ahí está contraindicado, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente que ha tenido es alérgico a las sulfas, pero es una reacción no severa, digamos, no fue un NET, no fue una Steven Johnson, no fue una necrosis pírmica tóxica, no fue una postulosis exantemática. En esos casos, si el paciente es alérgico a las sulfonaminas, podemos usar Dapsona. Ahora, si el paciente fue severo, no podemos usar ni siquiera Dapsona. No se le da profilaxis, ¿no? O se le da profilaxis con la alternativa. Se puede usar atovacuona, se puede usar pentamidina, que son de difícil acceso en Chile, y Dapsona se puede dar en caso de alergia a las sulfas, pero que hayan sido alergias a las sulfas, o sea, reacciones medicamentosas por sulfonamida que no hayan sido graves. Si son graves, no podemos usar ni Dapsona ni trimestoprim sulfamethoxazol. Y las alternativas son Dapsona, atovacuona, ¿cierto? Y la pentamidina que se da de forma inhalada, pero hay un problema con el acceso a estos casos. Eh, Importante, eh, esto se lo explico harto yo en los pecados míos, que los pacientes lúpicos, sistémicos, no los cutáneos, los sistémicos, el trimestoprim, la sulfa en general no hay que usarla en pacientes que estén con lupus muy agudo, con lupus sistémico agudo, porque es un gatillante de enfermedad. Hemos visto muchos casos nosotros de pacientes con lupus ampollares usando trimestoprim sulfamethoxazol, en que lo que hay que hacer es cambiárselo a la Dapsona. ¿Ya? Entonces no hay que usar en paciente o no es me explico de nuevo. Nosotros no tratamos pacientes con lupus agudo, pero nos van a llamar muchas veces a ver lesiones cutáneas en pacientes con lupus agudo. Lo primero a preguntar es si el paciente está tomando sulfa. Los reumatólogos le dejan igual, no tienen muy incorporado este dato. Entonces les dejan igual y tú vas a ver al paciente lleno de lesiones cutáneas y lo que hay que hacer ahí, aparte de tratar la manifestación cutánea, es sacarle la sulfa y que le den Dapsona. ¿Ya? De hecho, no sé si será así, no. Yo creo que es invento mío, así que no se lo voy a decir. Pero tengo yo la sensación de que muchas de por qué usamos Dapsona en los pacientes con lupus ampollares, por eso, es porque finalmente le sacan el Cetrin y le dejamos la Dapsona y por eso se mejoran. No sé si será por la Dapsona misma, que tiene un sustrato fisiopatológico para que funcione, o es porque ya dejaron de recibir la sulfa. Pero el punto es que no hay que usar sulfonamida en pacientes con lupus agudos que estén muy activos, o idealmente no usarlo, ¿ya? El octavo tiene relación, el séptimo fue respecto a las infecciones, el octavo es respecto a las neoplasias. Los pacientes en tratamiento inmunosupresor tienen más riesgo de cáncer, especialmente cánceres hematológicos y cánceres de piel, en particular cánceres escamosos de piel. ¿Ya? Si el paciente tiene si el paciente tiene alguna historia de algún cáncer que no sea cutáneo, o sea, perdón, todo cáncer que no sea caracha, que no sea, no sé, un vaso celular, espinocelular, o que no haya sido un melanoma in situ, todos los otros cánceres requieren un pase por un especialista antes de partir un tratamiento inmunosupresor, nuevamente, porque nosotros tratamos pacientes cuya enfermedad suele no ser con mucha morbimortalidad. Entonces, estos pacientes deben tener un pase para iniciar un tratamiento inmunosupresor si es que han tenido algún cáncer invasor de un órgano importante. Si es un vaso celular, un espinocelular, un melanoma in situ, da lo mismo, pero si es que un melanoma invasor, obviamente no. ¿Cierto? Habría que contemplar otras alternativas terapéuticas o discutir bien caso a caso con el especialista oncólogo, digamos, si es que vale la pena o no vale la pena, o bajo qué puntos podemos utilizar o en qué dosis utilizar estos fármacos, ¿ya? Y obviamente en cada entrevista con los pacientes hay que hay que acordarse que somos médicos, pregúntenle siempre a los pacientes si fuman y bueno, el tabaco, el ejercicio y todas estas cosas que hacen bien. ¿Cómo hacemos esto? Primero detectamos, nuestra función acá es detectar y prevenir. Detectamos haciendo los screenings preventivos de acuerdo a edad y sexo. Se hace screening de cáncer de mama en Chile desde los 40 años hasta que la mujer tenga una expectativa menor de 10 años de vida. De cáncer de cervicuterino se hace desde los 21 años hasta que la expectativa sea menor de 10 años. El cáncer de colon se hace desde los 45 años, cáncer de próstata desde los 40 y el cáncer de piel lo hacemos nosotros de forma anual. Ahora, obviamente si estamos tratando pacientes, nosotros siempre examinamos a los pacientes completos, así que lo vamos a estar controlando por su tratamiento inmunosupresor, igual la vamos a estar revisando la piel cada 3 meses. O es lo que es esperable de un dermatólogo que examine siempre a los pacientes completos. El noveno punto, los daños parenquimatosos. Los daños parenquimatosos son propios de cada fármaco, pero hay ciertas recomendaciones generales. Nosotros en el canal, en el canal que tenemos de los becados de cápsulas educativas de dermatología, hay cápsulas de cada fármaco. Entonces, si que ustedes
están ahí libres en YouTube, pueden verlos cuando quieran, digamos, pero estoy hablando de la generalidad. Todos los fármacos pueden producir daños parenquimatosos, son más característicos ciertos daños parenquimatosos que en otros según cada fármaco, ¿ya? Hay marcadores farmacogenéticos que están disponibles y que hay que usarlos. El típico es los niveles de tiopurín metiltransferasa para dar acetropina. Entonces, la graduación de la acetropina se hace según los niveles, según la actividad de esta enzima. Hay que considerar siempre cuando ustedes mediquen a un paciente los otros medicamentos que toma para otras cosas. Hay que usar una herramienta buena. Nosotros con los becados nuestros utilizamos LexiComplete. Y siempre que estamos usando un medicamento inmunosupresor en particular, si es que es ciclosporina o metotrexato, metemos en esas bases de datos todos los medicamentos que el paciente toma y buscamos interacciones medicamentosas que sean relevantes. Y si hay interacciones medicamentosas relevantes, bueno, ahí decidimos caso a caso qué es lo que hacemos, pero siempre lo revisamos dentro de nuestro esquema, de nuestro protocolo. Otra cosa importante es que nosotros podemos combinar inmunosupresores, ¿ya? O sea, ustedes pueden combinar, de hecho lo hacemos a cada rato, digamos, un corticoide y un inmunosupresor, de los más potentes que hay, de hecho. Corticoide lo combinamos siempre con metotrexato, con micofenolato, con ciclosporina, con biológico, pero hay ciertas combinaciones que no hay que hacer. Por ejemplo, dos biológicos. No es recomendable utilizar dos biológicos. No es tampoco combinar un biológico con una molécula pequeña, digamos. Combinar un inhibidor de tirosinquinasa con un medicamento biológico no es recomendable porque la inmunosupresión es demasiado profunda. Y no hay que combinar 3 inmunosupresores de modo simultáneo, ¿ya? Pero sí se puede combinar, nuevamente, dependiendo del escenario clínico, pero sí se puede combinar y lo hemos hecho muchas veces. Combinamos ciclosporina con metotrexato, combinamos metotrexato con micofenolato, hacemos combinaciones de fármacos, no está contraindicado, no es deseable, pero si lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, pero lo que tenemos que tener presente es no usar estas combinaciones de dos biológicos, de un biológico con una molécula pequeña o de 3 inmunosupresores de modo simultáneo. Como les decía, no existen recetas de cocina, pero es importante contemplar los medicamentos en uso por el paciente, los antecedentes de comorbilidades, los otros fármacos que el paciente toma para poder hacer un esquema personalizado de seguimiento de ese paciente en particular. ¿Ya? Ahora, hay cosas que no tenemos que olvidar. Si ustedes están dando metotrexato, el paciente tiene que estar tomando ácido fólico. Si el paciente está tomando tratamiento corticoidal crónico, que es lo menos deseable del mundo, pero si ya están con un tratamiento esteroidal crónico, el paciente tiene que estar tomando niveles de calcio, tiene que estar tomando vitamina D y tiene que estar usando bifosfonato si es que es un hombre o una mujer posmenopáusica. ¿Ya? Tiene que estar con sus inmunizaciones, como lo conversamos, y tiene que estar con las profilaxis antibióticas que correspondan en caso de que esté con corticoides. Y vamos a finalizar esta reseña con las complicaciones reproductivas. Hay que tener presente que los pacientes que toman los medicamentos inmunosupresores tienen efectos a nivel de salud reproductiva en varios ámbitos. Pueden producir malformaciones congénitas, hacer teratogénico, pueden causar infertilidad tanto en hombres como en mujeres, y en mujeres embarazadas pueden producir complicaciones durante el embarazo, o sea, muerte fetal, malformaciones, pero también no efectos teratogénicos, también parto prematuro, diabetes gestacional, preeclampsia, etcétera, ¿ya? Y hay que tener presente el paso a la circulación, el paso a través de la leche materna de ciertos fármacos que están contraindicados en situación de lactancia. Entonces vamos a tratar de revisar y separar esto por sexos. En los hombres no hay una evidencia sólida que permita asegurar que algún medicamento inmunosupresor tenga efectos teratogénicos, ¿ya? De todas formas, Juan Segura, digamos, uno le explica a los pacientes que estos fármacos alcanzan concentraciones en el semen, entonces se les recomienda que utilicen un método anticonceptivo seguro hasta 3 meses de suspendido el fármaco. 3 meses porque 3 meses es lo que dura un ciclo espermático. ¿Ya? Algunos fármacos alcanzan, como les comentaba, concentraciones en semen. Y aquí esto es especialmente en la talidomida. La talidomida no es un inmunosupresor en estricto rigor, sino que es más bien un inmunomodulador, pero lo usamos, y alcanza concentración en semen y cuando ustedes dejan talidomida, el paciente debe estar, si está con la mujer embarazada, o idealmente siempre mantener un anticonceptivo de barrera hasta 3 meses después de que se suspende el fármaco, ¿ya? Porque como les digo, el medicamento alcanza concentración en semen y a través del semen puede tener contacto con la mujer. Si esa mujer se llega a embarazar, todos sabemos lo que pasa con la talidomida.
La ciclofosfamida y la sulfalacina pueden generar infertilidad. O sea, si ustedes tienen pacientes, ciclofosfamida es el rituximab de la persona que no tiene recursos, digamos. Lo usamos súper poco nosotros, por suerte, muy poco, muy, muy poco. Pero produce infertilidad y aquí, igual que la sulfasalacina. Entonces aquí los pacientes deben tener un consejo sobre criopreservación de semen, porque como existe evidencia de que puede producir infertilidad, y si el paciente tiene deseo, si está en su plan de vida ser padre, deberíamos aconsejarle criopreservación de semen si es que el paciente tiene acceso a ese tipo de recursos. ¿Ya? Esto con la ciclofosfamida y la sulfasalacina, que eso son poco en dermatología. En las mujeres el tema es distinto, que hay que tener más cuidado. Metotrexato, micofenolato y tofacitinib, que es una molécula pequeña, están contraindicados durante el embarazo y lactancia. ¿Ya? Aquí no se pueden usar. Y hay un punto muy importante con respecto al micofenolato, que puede reducir los niveles útiles de anticonceptivos orales. Entonces, en pacientes, mujeres que tengan en bajo tratamiento con micofenolato, debiesen estar bajo doble método anticonceptivo. O sea, en este caso, la solo pastilla anticonceptiva oral no es suficiente. ¿Ya? Y en una mujer que quiera ser madre y que esté bajo tratamiento con estos fármacos, hay que esperar al menos 3 ciclos menstruales sin fármacos para aconsejarle que pueda buscar en el fondo embarazarse. Ahora, yo en lo personal a estas pacientes, mujeres que buscan embarazarse, las derivo a que hagan un consejo pregestacional con un obstetra, digamos, porque habitualmente son pacientes de más riesgo y así también si se requiere algún manejo de alto riesgo obstétrico. Pero sí tienen que tener un consejo pregestacional, en mi opinión, es lo que yo hago al menos. No está eso en libros, pero es lo que yo hago. No hay que usar rituximab durante el embarazo. Hay que esperar un año desde la última administración del rituximab para buscar embarazo. Esto es por la vida media biológica del fármaco. Pero sí se puede usar como un anticuerpo, se puede utilizar durante la lactancia porque no hay paso efectivo a través de la leche materna y lo poco que pasa la guagua se lo traga y lo digiere. La hidroxicloroquina, la azatropina, la colchicina, la inmunoglobulina, la ciclosporina, el tacrolimus y la prednisona, esta última en dosis de hasta 15 miligramos al día, se consideran seguros durante el embarazo y también durante la lactancia. Que sean considerados seguros significa que no se consideran teratogénicos, pero no que no tengan riesgo. La acetropina y la ciclosporina van a producir o pueden producir bajo peso al nacer y prematuridad en caso de utilizarlos durante el embarazo. Los corticoides producen restricción de crecimiento, rotura prematura de membranas, preeclampsia, diabetes gestacional y también, bueno, obviamente, osteoporosis e infecciones. Se recomienda en mujeres que están lactando no amamantar y eliminar la leche después de 4 horas de consumir el corticoide para evitar el paso del corticoide a través de la leche materna e idealmente, si es que se puede, no dar corticoides en mujeres embarazadas durante el primer trimestre porque hay alguna evidencia de un aumento en los casos de paladar fisurado. Los medicamentos anti-TNF se pueden utilizar durante el embarazo, pero hay que suspenderlo eh, cuando inicia el tercer trimestre. Se deben suspender por las complicaciones periparto que pueden producir. El ceftorizumab pegol se puede utilizar durante todo el embarazo por la estructura de la molécula. Los hijos de las mujeres que se han tratado con factores bloqueantes del factor de necrosis tumoral no se tienen que vacunar con vacunas vivas durante los primeros 6 meses postparto porque se comportan como inmunosuprimidos, ¿cierto? Y se pueden utilizar durante la lactancia los anti-TNF porque son moléculas de anticuerpos. La ciclofosfamida, como por suerte no lo usamos mucho nosotros, poca es la experiencia que tenemos con esto, pero se reserva siempre para enfermedades que amenazan la vida de la madre, básicamente vasculitis del sistema nervioso central, vasculitis masiva en una mujer embarazada, sí, se utiliza, yo lo he visto que lo utilizan los reumatólogos, pero claro, tiene un potencial teratogénico y bueno, pero en esos casos se usa, digamos, y no es compatible con la lactancia. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Espero que las cápsulas le haya sido de utilidad.